Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el Código de Hammurabi. Uf, el Código de Hammurabi. Prepárense para un viaje fascinante. A la antigua Mesopotamia. Exacto, a la antigua Mesopotamia, donde exploraremos este conjunto de leyes. Talladas en piedra hace casi 4000 años. Imagínese. Y lo que es aún más increíble, Es que resuenan en nuestros sistemas legales modernos. ¿verdad? Es fascinante cómo algo tan antiguo puede tener una influencia tan duradera. Totalmente. Y lo interesante aquí es que el Código de Hammurabi Ajá, no surgió de la nada. claro. Para comprender realmente su impacto. Debemos analizar los códigos legales que le precedieron. Como... El Código de Urnamo Ah. y el Código de Levitistar, Exacto, estamos hablando de códigos legales. que se remontan al 200 AC. Increíble. Empecemos con Urnambo. Urnamo Este rey, al igual que Hammurabi, afirmó afirmó que sus leyes eran de inspiración divina. una estrategia Una estrategia astuta para asegurar el cumplimiento. y reforzar su autoridad. Pero lo que realmente me fascina Dime. es cómo Urnamo se presentaba como una figura paterna, Sí fomentaba la idea ¿verdad? de que sus súbditos... Eran parte de una gran familia. Esta visión, Era ingeniosa. aunque ingeniosa para unificar a su pueblo, resultó insuficiente a medida que la sociedad mesopotámica se volvía más compleja y diversa. Claro, con el tiempo ya no era suficiente. Exacto. Y ahí es donde entra en juego. El código de Lipit-Ishtar. Alrededor del 1870 ASWESH Ya no bastaba con la simple imagen paterna. se necesitaba algo más. Este nuevo código requería mayor precisión. Abordar Disputas familiares, herencias. contratos comerciales. Casi como si se anticiparan la necesidad de abogados especializados. En bienes raíces, Imagínate. esa evolución hacia un código más elaborado Refleja. refleja la creciente complejidad de la sociedad mesopotámica. Claro, la ley se adaptaba a los nuevos desafíos. De su tiempo, Es que aparece Hammurabi un rey. con la ambición de unificar un vasto imperio. Hammurabi, como sus predecesores, También. también recurrió a la inspiración divina para legitimar su código. Pero Pero su objetivo era mucho mayor. crear un sistema legal unificado. Exacto. Un imperio multiétnico y multitribal. Su código no era solo para mantener la paz en una ciudad-estado, Sino para... sino para controlar una región entera. Y aquí es donde vemos al código de Hammurabi Como como una herramienta de control social a gran escala Hammurabi necesitaba un sistema que previniera disputas y mantuviera la estabilidad. en un imperio tan diverso. Y para lograrlo, Su código adoptó un enfoque mucho más severo. mucho más severo que los anteriores. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El código de Hammurabi es famoso por su principio del lex talionis, La ley del talión. que muchos resumen como, Ojo por ojo, diente por diente. o que hoy nos parezca brutal, En el mundo de Hammurabi era una forma de... disuadir el crimen. y mantener el orden. Y no se limitaba a una simple venganza ojo por ojo. La idea era un castigo proporcional al delito. Por ejemplo, Si alguien de una clase social inferior dañaba a un noble, las consecuencias eran mucho más severas. que si el daño se infligía entre iguales, El código está lleno de ejemplos que ilustran esta severidad. como la ley que dice, Si un hombre destruye el ojo de otro hombre, se le destruirá su ojo. Era un mensaje claro para toda la sociedad. no desafiar el sistema. Pero Hammurabi no era solo leyes y castigos. No se lo es. Para unificar Mesopotamia, Este rey combinó la diplomacia. con la fuerza militar Sabía cuándo formar alianzas, y cuándo romperlas. demostrando una gran habilidad para consolidar su poder en la región. Y aquí hay un detalle que a muchos les sorprenderá. Cuéntame. Hammurabi era conocido por cortar el suministro de agua a las ciudades que quería conquistar. Aunque pueda parecer despiadado, Era una táctica efectiva. para forzar la rendición sin prolongados asedios sangrientos. Esta estrategia nos muestra el pragmatismo de Hammurabi, Era un gobernante. que entendía tanto la recompensa Como los castigos, para construir y mantener un imperio a diferencia del imperio acadio, que dependía de funcionarios designados. a administrar las ciudades conquistadas, Hammurabi usó su código para unificar. y controlar su vasto territorio, La ley se convirtió en el pegamento que mantenía unido su imperio creando un sentido de identidad compartida, y un conjunto común de reglas. incluso en una tierra de diversas culturas e idiomas. Y aunque Aunque algunos aspectos del código nos parezcan severos, es importante recordar, que también contenía elementos progresistas. para su época, Imaginen esta escena. Un bloque de piedra de más de 2 metros de altura, con el código tallado en él. exhibido en lugares públicos.
Hammurabi quería que todos conocieran la ley. Incluso aquellos que no sabían leer. Era una declaración poderosa. La ley se aplica a todos. Y la ignorancia no es excusa. Esa presencia física del código Su imponente tamaño y su exhibición pública contribuían a su autoridad. era un recordatorio constante De que la ley era una fuerza real y tangible en la sociedad babilónica, Y esto nos lleva al legado del código de Hammurabi. que no se limitó a su época. Este código tuvo un profundo impacto, En los sistemas legales posteriores, dando forma a la manera en que las personas concebían la ley la justicia. y la idea misma de una sociedad civilizada, Es increíble cómo un documento legal que creado hace casi 4000 años, Todavía puede generar debate y discusión, hoy en día. Los principios del código de Hammurabi a pesar de su naturaleza a veces severa, siguen planteando interrogantes importantes sobre la justicia, la equidad. y el papel de la ley en la sociedad humana. Y eso es precisamente lo que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión, Analizaremos cómo el imperio de Hammurabi construido sobre esta base de ley y orden, experimentó un periodo de notable estabilidad. y progreso cultural. Es realmente notable cómo el imperio de Hammurabi, construido sobre cimientos legales que hoy nos parecen tan severos, floreció durante su reinado. Es casi una paradoja, ¿no crees? Es cierto, uno pensaría que un sistema basado en castigos tan estrictos provocaría rebeliones y disturbios, pero en cambio el imperio de Hammurabi experimentó una increíble estabilidad y progreso cultural. ¿Cómo se explica esto? Bueno, parte de ese éxito se debe a que el código no se centraba únicamente en el castigo, también proporcionaba un sentido de seguridad y previsibilidad para la gente, establecía las reglas del juego, por así decirlo. Y esto permitió el desarrollo social y económico. Es como establecer un conjunto claro de leyes de tránsito. Claro, a nadie le gusta que le pongan una multa por exceso de velocidad, pero en última instancia esas reglas ayudan a mantener el flujo del tráfico y a evitar el caos en las carreteras. Esa analogía es interesante, pero hay que tener en cuenta que en la época de Hammurabi, la ley no se limitaba a regular el comportamiento, también servía para definir las relaciones sociales y económicas y para establecer un orden jerárquico en la sociedad. Entiendo, entonces, esa sensación de orden permitió que el comercio floreciera, que se construyera infraestructura y que las artes y las ciencias avanzaran. Es un ejemplo fascinante de cómo un sistema legal sólido puede ser un catalizador para el crecimiento cultural y económico. Pero no todo fue un camino de rosas, ¿verdad? ¿Qué pasó después de la muerte de Hammurabi? Su sistema de ley y orden continuó manteniendo unido su imperio. Lamentablemente no parece que el hijo y sucesor de Hammurabi, Samsu-iluna, no estuvo a la altura del legado de su padre. El imperio, que había sido relativamente pacífico bajo el puño de hierro de Hammurabi, comenzó a desmoronarse rápidamente. Es como dice el viejo refrán, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Esas ciudades-estado que habían sido mantenidas a raya por el fuerte liderazgo de Hammurabi y su código comenzaron a rebelarse nuevamente. Exacto, y eso nos recuerda que incluso los sistemas legales mejor diseñados necesitan un liderazgo fuerte y una aplicación efectiva para tener éxito. Sin eso, incluso las mejores leyes pueden volverse inútiles. Entonces, ¿qué pasó finalmente con el imperio de Hammurabi? Simplemente desapareció en el basurero de la historia. Bueno, el imperio en sí no duró mucho más después de la muerte. Hammurabi se vio debilitado por las luchas internas y finalmente cayó ante los invasores, incluidos los hititas, los casitas y más tarde los elamitas. Pero aquí está la clave. Aunque el imperio se derrumbó, el código de Hammurabi siguió ejerciendo su influencia. Es como un efecto dominó, aunque la fuente original de esas fichas, el imperio de Hammurabi, desapareció, el impacto de su código continuó extendiéndose. Precisamente se convirtió en un modelo para los códigos legales posteriores en la región, como las leyes del Imperio Sirio Medio y las leyes neobabilónicas. Y quizás lo más significativo es que algunos estudiosos creen que incluso tuvo influencia en la ley mosaica de la Biblia. Eso plantea una pregunta crucial. ¿Fue esta influencia directa o se trató más bien de una convergencia de ideas en diferentes culturas que enfrentaban desafíos similares? Es una pregunta compleja que los historiadores y estudiosos del derecho todavía debaten. Lo que sí sabemos es que la idea de un código legal escrito, que se aplica a todos por igual, se extendió por el antiguo Oriente Próximo y más allá. Hablando de la ley escrita, uno de los aspectos más innovadores del código de Hammurabi fue precisamente eso, que estaba tallado en piedra para que todos lo vieran antes de Hammurabi. Las leyes a menudo no estaban escritas y se transmitían a través de la tradición oral, lo que las hacía susceptibles a la interpretación y la manipulación. Sin duda, la codificación de la ley fue un paso fundamental en la historia del derecho al estar escrita y clara. La ley se volvía más transparente, más accesible y menos susceptible a los caprichos de los gobernantes o jueces individuales. Es un principio que forma la base de muchos sistemas legales modernos,
La idea de que la ley debe ser clara, coherente y aplicada de manera justa para todos. Claro, en que hoy en día la accesibilidad a la ley implica mucho más que tallarla en piedra. El principio fundamental sigue siendo el mismo: transparencia y equidad. Exactamente. Y aunque el Código de Hammurabi contenía leyes y castigos que hoy consideramos brutales, también introdujo conceptos que sentaron las bases para sistemas legales más justos en el futuro. Por ejemplo, la idea de que la ley debería aplicarse a todos por igual, independientemente de su estatus social, fue un concepto radical en ese momento. Es un gran avance con respecto a los sistemas anteriores, donde los ricos y poderosos podían hacer lo que quisieran. Pero seamos honestos, el Código de Hammurabi sigue siendo bastante duro para los estándares actuales. El principio de ojo por ojo, aunque comprensible en contexto de su época, no sería aceptable en los sistemas legales modernos. Es cierto, pero es importante recordar que estamos analizando este código a través del lente de nuestra propia moralidad y nuestros propios valores en la época de Hammurabi. La justicia se entendía de una manera muy diferente a la nuestra. Entonces, si bien podemos criticar algunos aspectos del Código de Hammurabi, también debemos reconocer su importancia histórica y su impacto duradero en la evolución del derecho. Nos ofrece una ventana fascinante a una sociedad antigua y nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias ideas de justicia y equidad. Es curioso, ¿no? Cómo, a pesar de ser tan antiguo el Código de Hammurabi, Y de un mundo tan diferente al nuestro, todavía nos hace cuestionar nuestras propias ideas. sobre la justicia y la equidad. Es como si nos pusiéramos frente a un espejo. Y nos preguntáramos, De verdad hemos avanzado tanto, somos menos severos. menos centrados en el castigo que los antiguos babilonios, Y no se trata solo de la severidad de los castigos, sino de los principios en los que se basan, la idea de ojo por ojo. que ya no se acepta en la mayoría de los sistemas legales modernos. Todavía tiene algo que nos atrae. Es como un deseo de ver al que hizo mal sufrir por sus acciones. Esa sensación de se lo merecía. Ajá. Un instinto primitivo de justicia. Que se satisface con el castigo. Exacto. Y esto nos lleva a preguntas más profundas. ¿Qué es la verdadera justicia? ¿Se trata de pagar al culpable con un castigo equivalente al delito? ¿O de darle una oportunidad para cambiar? Es un debate que ha existido durante siglos. Y el Código de Hammurabi nos lo recuerda. Nos obliga a pensar en nuestras propias creencias. Sobre la ley y el significado de la Claro. justicia. Estudiar historia nos ofrece eso, precisamente, No se trata solo de memorizar fechas, sino de explorar distintas perspectivas. cuestionar nuestras ideas preconcebidas. Y a veces terminar con más preguntas que respuestas. Volviendo a nuestro tema, hemos estado hablando del Código de Hammurabi Sus orígenes, su impacto. y su influencia a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué significa esto para ti, nuestro oyente? ¿Por qué debería importarte en el conjunto de leyes de hace casi 4000 años? Bueno, comprender el pasado nos ayuda a entender el presente. El Código de Hammurabi, Fue un producto de su tiempo. como nuestras leyes, son un producto del nuestro. Es como dicen, si no aprendemos del pasado. Estamos condenados a repetirlo. Pero no se trata solo de evitar errores. Sino de entender cómo esos errores, Han influenciado al mundo en el que vivimos. al estudiar la evolución del derecho, Podemos apreciar mejor Las complejidades de la justicia La equidad. y los retos de construir una sociedad igualitaria. donde todos sean tratados de la misma forma ante la ley. Nos recuerda que el progreso no siempre es un camino recto. A veces avanzamos, otros retrocedemos. Y en ocasiones parece que damos vueltas en círculos. Pero al estudiar el pasado. Podemos tener una mejor idea de hacia dónde vamos. Totalmente de acuerdo. Y para concluir, Dejemos a nuestros oyentes con una última reflexión. hemos visto cómo el Código de Hammurabi Pasó de ser una herramienta de control. a un modelo para futuros sistemas legales. Pero es importante recordar Que la ley no es estática, que evoluciona constantemente, adaptándose a nuevos desafíos. reflejando los valores cambiantes de la sociedad. Y esa evolución no ocurre por sí sola. Requiere que participemos activamente Y que pensemos críticamente. y que estemos dispuestos a desafiar lo establecido. Así que les dejamos con una pregunta. Si pudieras reescribir el Código de Hammurabi para el siglo XXI, ¿Qué principios conservarías? ¿cuáles eliminarías? ¿Qué nuevas ideas incorporarías? Es una pregunta que nos invita a reflexionar. Porque como hemos visto, Las leyes que creamos, no solo moldean nuestro presente. sino también nuestro futuro. Con esto concluimos nuestra inmersión en el mundo del Código de Hammurabi Esperamos que hayan disfrutado del viaje y que haya despertado su interés. por la historia del derecho y su impacto en el mundo. No olviden hacer clic en el enlace del primer comentario Para disfrutar de la versión completa del audiolibro. y suscribirse a Audible. Hasta la próxima.